Buenos días, jóvenes. Estamos en el segundo día de la Semana de la Salud. Acabamos justo terminar la semana académica en días pasados y hoy continúa con la de la salud. 3 días solamente, lunes, martes y miércoles. Y para el día de mañana tenemos 2 conferencias más enfocadas obviamente en la salud y el deporte. Y en esta ocasión, aquí a las 11 de la mañana, me voy a permitir presentar a la doctora Jessica Gutiérrez Herrera. La doctora Jessica Gutiérrez Herrera es médico podólogo, es de aquí de Ciudad Juárez, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el título médico cirujano general y partero. Tiene una maestría en podología clínica en la ciudad de Puebla, un diplomado de ortesis plantares y biomecánica de la marcha en la ciudad de Jalapa, Veracruz, un curso intensivo en manejo avanzado de heridas avalado por la Asociación de HC en Ciudad de México, un diplomado de reflexiología plantar en Ciudad de Veracruz, Veracruz, y un curso de oxígeno ozono aplicado a la podología en Cuernavaca, Morelos. Ese es el currículum de nuestra visitante. Trae un tema interesante para ustedes. Cuando se hizo la invitación, estuve en una entrevista previa con ella y me explicaba ella las características de su profesión. Y al momento de que me estaba resolviendo tantas dudas que yo tenía sobre este tema, ¿verdad? Sobre esta especialidad, pues consideré yo que era muy importante que estuviera ella aquí con nosotros. Y la misma explicación que me dio a mí, ¿verdad? Se las comparto también a ustedes. Entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder los micrófonos para que ella nos dé su ponencia. Y ya una vez que ha terminado su ponencia, si hay preguntas por parte de ustedes, pues con todo gusto la doctora las contestará. Sí, entonces vamos a darle un aplauso. Y entonces adelante con su disertación, doctora. Buenos días. Yo creo que me voy a poner de este lado porque batallé un poquito para ver. ¿Sí me escucho? Sí, disculpen, ando un poquito enferma, no es COVID, estoy saliendo de un resfriado. Gracias por la invitación, gracias por la presentación, profesor. Y bueno, el día de hoy estoy aquí invitada precisamente por la Semana de la Salud. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el cuidado de los pies en la población universitaria, cómo han ido en incremento las patologías en los pies, que muy poco le damos importancia a los pies. Antes de entrar a un poquito sobre la historia de la podología, quisiera que queden claro el concepto de podología y qué es lo que hace un podólogo. El concepto de podología es una rama de la medicina, la cual se encarga de estudiar, de diagnosticar y de tratar alteraciones y enfermedades del pie. Confunden mucho el podólogo con el pedicurista aquí en México. El podólogo no es un pedicurista, el pedicurista se encarga de la estética del pie, de colocar el esmalte, del gelish, del acrílico, de meter sus pies en una tinita con sales. Es más algo tipo spa, y lo que hace el podólogo es más orientado a prevenir patologías que en un futuro se nos pueden dar. Sí se hace un pedicure, pero es un pedicure clínico, que en la actualidad se le llama quiropodia, y es enfocado a prevenir patologías. No colocamos esmaltes, no colocamos gelish, ni acrílico, ni metemos los pies en ninguna tinita con sales. ¿Ok? Ya entrando a esto,
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la podología. En el año de 1340 a.C. es cuando se manifiestan las primeras prácticas podológicas. En los primeros, o donde se encontraron los primeros podólogos, fue en los egipcios, los cuales los faraones tenían en aquellos entonces cuidadores en los pies. En la historia se ha visto que cuando han revisado las momias de esa época, se han encontrado que al examinarlos, las momias no tienen ninguna callosidad. Se han encontrado, aparte, que salen con sus uñas pintaditas, y se han encontrado la primera prótesis del primer ortejo. El primer ortejo viene siendo el primer dedo del pie, talladas en madera. Ahí es donde iniciamos con la podología. Si gustan cambiarle. En la antigua China también se tienen prácticas en cuanto a la podología. La podología abarca también lo que es la reflexología podal. No sé si han escuchado sobre la reflexología podal, que en la actualidad es como, o lo manejan como un masaje podal. Los chinos, ellos dicen que todo nuestro cuerpo se encuentra reflejado en el pie. El pie lo dividen ellos en meridianos. Meridianos son líneas longitudinales, lo cual se refleja nuestro organismo en el pie. Por medio de masajes, ellos curan X enfermedad. Posteriormente, en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, ahí tenemos a los sacerdotes, que ellos fueron los primeros médicos, los cuales empezaron a realizar sustancias para el cuidado del pie, para enfermedades del pie. Y en esta misma época, Hipócrates encuentra lo que es la primera deformidad en el pie. La deformidad que encuentra Hipócrates es una patología que se llama pie equinovaro. No sé si saben qué es el pie equinovaro. Es una enfermedad congénita, no sé si me alcancen a visualizar, pero más o menos así es. Cuando sale el niño, el piecito lo tiene en esta forma. ¿Ok? Entonces, él lo que hizo es tratarlo con manipulación por medio de un zapato ortopédico que en aquel entonces se diseñó para ayudar a esta patología. De ahí nos pasamos en la antigua Francia, en donde en las clases nobles y burgueses empezaron a aumentar las patologías podológicas. ¿Por qué motivo en esta época es que repuntan las enfermedades podológicas? Por el tipo de zapato que se utilizaba. Un zapato demasiado angosto y puntiagudo, lo cual empezó a generar problemas en el pie, callosidades, uñas enterradas, que ustedes le llaman enterradas, pero lo correcto es encarnada, que ahorita más adelante las vamos a ver. En esta misma época es cuando se inicia lo que es las primeras prácticas quirúrgicas, las primeras enseñanzas quirúrgicas en el pie. La que sigue, por favor. En 1895 se fundó la primera asociación podológica en Chicago. Aquí mismo se hace la primera escuela en 1912. Ya en España, en 1905, se formó la primera asociación y la primera escuela en 1955. Y veamos cómo en México, apenas en el 2002, se tiene la primera escuela con licenciatura en podología. Antes del 2002 no había escuela licenciatura, a nivel licenciatura aquí en México. Todo era empírico y empezaron a abrir algunas escuelas técnicas. Entonces prácticamente estamos nuevos en México con la podología. Por eso no se tiene tanto conocimiento de la podología. Los pioneros han sido España, Europa y Estados Unidos. La que sigue, por favor. Ya entrando, ahora sí, en cuanto a las patologías, que es lo que nos interesa, dentro de lo principal y lo que más veo en consulta es la onicocriptosis o uña encarnada, que ustedes le llaman uña enterrada. Y aquí podemos ver cómo se encuentra el dedo inflamado, el cambio de coloración que empieza a tener el dedo rojo. Cuando es un estadio avanzado, se puede observar supuración.
Supuración es pus. Aquí se ve el líquido. Y en casos avanzados también se presenta un granuloma. El granuloma, no sé si lo alcanzan a visualizar, pero se alcanza a ver aquí como algo inflamado, algo gordito. Esto es una inflamación crónica. Crónica quiere decir que el paciente tiene con esto más de 3 meses. ¿Ok? ¿Y por qué se nos da la uña encarnada? Por un corte incorrecto. Muchos de los pacientes se cortan su uña redondita. Eso es un factor para que se llegue a enterrar la uña. En la actualidad, el tipo de calzado que se utiliza, los estaba observando, muchos traen Converse, traen, no sé si llegué a ver Vans, llegué a ver Adidas. Es un calzado para que se nos empiece a encarnar la uña, ¿ok? Entonces, un calzado demasiado junto, puntiagudo o con una talla incorrecta. El 80% de la población que yo veo tienen un calzado incorrecto, una talla incorrecta. Se colocan y se compran el calzado justito. Debemos de tener un calzado, una talla y media más grande. No es justo, porque eso también favorece a que se nos esté encarnando la uña. ¿Ok? Aparte de estos motivos, puede existir que en la uña exista un crecimiento patológico o que la uña tenga una matriz demasiado ancha. ¿Qué quiere decir matriz? La matriz la tenemos, si me alcanzan a visualizar, en esta área de aquí se encuentra la matriz. La matriz viene siendo lo que es la raíz, lo que empuja la uña, ¿sí? Entonces hay pacientes que tienen la matriz demasiado ancha y por consiguiente va a salir una uña muy amplia. Eso nos va a estar generando también que se nos encarne la uña. Hay pacientes que el rodete es este pliegue de aquí, lo tienen demasiado grueso, también va a favorecer a que se nos esté encarnando la uña. Y por último, una patología en la biomecánica de la marcha. Casi quiero creer que no saben qué es la biomecánica de la marcha, es la forma en que caminamos, una forma correcta de caminar sin patología. La patología es que el paciente empieza a tener problemas en el pie, porque se empiezan a descender o a elevar demasiado los arcos plantares, que más adelante lo vamos a ver, y un pie plano favorece a que se nos entierre la uña. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Y qué tratamientos existe para una uña encarnada? Bueno, si es la primera vez que nos pasa esto, pues solamente se hace un ligero corte, se libera la uña y se le indica al paciente el corte correcto que tiene que seguir teniendo posteriormente, que el corte correcto es recto y las puntitas que genera, nada más hay que pasarle una ligera limada para que el piquito no se nos vaya a enterrar posteriormente. El calzado, como les mencionaba, tiene que ser una talla a una talla y media más grande, no un calzado justo. La forma del calzado debe de ser, si me alcanzan a visualizar, la anchura del pie hacia adelante debe de llevar más o menos la misma continuidad. O sea que el calzado debe de quedar más o menos así como redondito. Y generalmente los calzados que se vende es un calzado que viene de aquí a aquí, en punta. ¿Sí? Sí, no hay problema. Ajá. ¿Problema de la marcha? No, al contrario, te ayuda. Lo correcto, obviamente si estamos hablando, si ponemos un ejemplo que del talón al dedo más largo, que en algunos pacientes el dedo más largo viene siendo el segundo dedo, no el primero. La mayoría de la población tenemos el dedo gordito más largo, ¿verdad? Del talón al primer dedo nos mide 10, debemos de traer una talla 11, 11 y medio. Si traemos una talla 12, 13, ahí sí va a perjudicar y va a perjudicar en la formación de los dedos. ¿Por qué? Porque se hacen los dedos engarrosos. Tú vas caminando y inconscientemente el pie hace esto para agarrarse del calzado, ¿verdad? Se engarran los dedos. Con una talla demasiado grande, demasiado justa también se engarran. Topa.
Entonces, lo correcto es una talla a una talla y media más. ¿Sí? Bueno, estaba en el calzado. Y en pacientes que tienen 2, 3, 4, 5 veces que le está pasando esto, que va con el podólogo, que le corta la parte lateral, la cual se le llama espiculotomía, y vuelve otra vez a encarnarse, ahí ya es un paciente que es candidato a la cirugía. Este es un paciente de nosotros, ya que a ella le hicimos un procedimiento que se llama matricectomía con fenol-alcohol. El que yo utilizo, lo que utilizamos en FitHouse, es fenol-alcohol, que es un químico que ayuda a quemar, a cauterizar la raíz, que quedamos ahorita que la raíz, la matriz, se encuentra aquí abajo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que hacemos un corte lateral. Si ven, no se afecta lo que es la piel. Esto que se ve aquí es donde estaba la uña. O sea, no se cortó. Aquí es donde estaba ocupando la uña. Entonces se corta lateralmente, se extrae con toda y raíz, se limpia y posteriormente colocamos el líquido. En otros centros podológicos lo que utilizan es con un cauterio, queman. De igual forma sirve, pero como estamos trabajando a ciegas, si no quemaste completamente la raíz, va a volver otra vez a salir la matriz. Y con el líquido, obviamente, se expande y tiene mejor pronóstico. Por eso nosotros manejamos la matricectomía con el fenol-alcohol. Y tenemos otros tratamientos, los cuales no son invasivos y que se llaman ortonixias. Las ortonixias es un tipo bracket, así como se escucha, así que un bracket. Lo que hace es que se coloca este bracket del surco al surco, en la parte así transversalmente se coloca el bracket. ¿Para qué sirve? Para empezarnos a abrir estos espacios y para empezarnos a alinear la uña. No todos los pacientes son candidatos a la ortonixia. Se debe de estar cambiando el bracket mensualmente y ir viendo qué tanto nos va mejorando. Le damos un periodo de 4 meses. Si en 4 meses no tenemos no obtuvimos lo que queríamos, entonces se pasa a hacer la matricectomía. La matricectomía con el fenol-alcohol tampoco no es para todos los pacientes. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, edades infantiles, no se les practica la matricectomía con fenol-alcohol. Posteriormente, después de que se hace el procedimiento, se deja las mismas indicaciones que ya les mencioné. El zapato es indispensable, sobre todo cuando se hace la matricectomía, porque si nos hacen la matricectomía, tuvimos reposo 5 días, 7 días para que cicatrice y volvemos a meter el pie en el calzado inadecuado, nos va a echar a perder la cirugía, se inflama e incluso puede empezar a tirar la uña, que la uña salga y se despegue. Esa es una complicación de la matricectomía cuando el paciente no tiene cuidado, ¿ok? Entonces, indicaciones: corte correcto, calzado correcto, que en cuanto al calzado correcto, hablamos ahorita de la forma hacia enfrente. Y otra característica que debe de tener el calzado, una suela de 1 centímetro. En las mujeres que utilizan tacón, como máximo 3 a 4 centímetros. Debe de ser una suela flexible. Este calzado es para todo mundo, ancianos, niños, adultos, hombres, mujeres. Esa característica debe de tener el calzado. Una suela de 1 centímetro, máximo 3 a 4 centímetros. La parte del retropié, que la parte del retropié es la área del talón, debe de ser algo rígida. ¿Para qué? Para permitirnos una estabilidad en lo que es el tobillo. En los Converse, ahora que viene el invierno, utilizan unas botitas, las mujeres, que se ve completamente vertido el pie. Eso es porque no hay un buen soporte. Entonces es importante el soporte en el talón, es importante la forma hacia enfrente, y esas serían las características de un buen calzado. La que sigue, por favor. Otra de las enfermedades importantes que se ha ido en aumento es la onicomicosis, que la onicomicosis pues no es más que hongos en las uñas. ¿Qué característica va a tener la uña? La uña se pone gruesa, hay cambios de coloración. Estas rayas que se ven, se pone la uña como estriada, como cuarteada.
En algunos de los casos se debilita y se quiebra la uña. Obviamente hay bastante mal olor. Y en casos avanzados, que generalmente lo he visto en la población de los pacientes diabéticos, empieza a haber una celulitis. La celulitis es una inflamación de todo lo que es el tejido del dedo. Se pone demasiado rojo. Si no se trata a tiempo, y sobre todo si es un paciente inmunosuprimido, como los diabéticos, puede llegar hasta la amputación por un hongo. Esto tenemos que tener bien en claro que la persona que los va a atender, el médico o el podólogo que los va a atender, se tiene que hacer una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque hay pacientes que han sufrido traumatismos en las uñas, por ejemplo, en los deportistas, que se golpean los futbolistas con la pelota o que les cae algún objeto en el pie. La uña también cambia de morfología, se hace gruesa, cambia de coloración y no quiere decir que sea hongo. Las causas para obtener la onicomicosis, bueno, en piscinas, en duchas públicas, donde se puede tener malos aseos y sobre todo en pacientes que tienen un sistema inmunológico bajo, como ya lo mencioné anteriormente, están más propensos a padecer este tipo de patologías. Ahora aquí entran ustedes, la humedad en el calzado, que todos los días nos colocamos el mismo par de tenis y no lo dejamos orear, ahí se va guardando humedad. A lo mejor ustedes ahora se quitan el calzado y dicen, pues no, el calzado no está húmedo. Siempre queda algo de humedad en el calzado y se va a seguir propagando la onicomicosis. Importante estar alternando de calzado. Hoy me quito este calzado, lo pongo cerca de una ventana donde entre bastante luz y el calzado se pueda secar. Es importante también estar lavando los tenis una vez por semana. Obviamente, un buen lavado en los pies, un buen tallado. Tengo pacientes que nada más se pasan el jaboncito. Hay que dar un buen aseo en el pie. Hay que cambiarse todos los días de ropa interior, porque aunque ustedes no los crean, tengo pacientes que no se cambian seguido de calcetas. ¿Ok? Importante secarse bien los pies. Entre los dedos, un buen secado en los pies, porque eso favorece a la aparición de onicomicosis y a la aparición del pie de atleta, que pues eso ya lo conocen, ¿verdad? El despellejamiento que empieza a tener el pie, la piel de la piel, es de igual forma por humedad. Cuando inicié, hablé sobre las pedicuristas, que no tengo nada en contra de ellas, pero cada vez va más en aumento, o me llegan más pacientes que han ido a hacerse pedicure estético y llegan conmigo con onicomicosis. ¿Por qué? Porque no tienen los cuidados. Se tiene que desinfectar el material con el que se está trabajando. Se utiliza un jabón especial para poder limpiar el material. No es jabón de los platos, es un jabón especial. Después de ese limpiado se tiene que meter a esterilizar. Y lo que yo he visto que muchas veces hacen en los spa, que lo lavan con cloro o lo lavan con agua bien caliente para que se mueran todos los bichos, no nos funciona. Necesita tener cierta temperatura. Volvemos a lo mismo de los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos pueden tener varios tipos de hongos en una uña. Aparte pueden tener bacterias y una de las bacterias que es muy agresiva y es muy difícil de quitar es la pseudomonas. Necesita tener el instrumental, calentarse el instrumental a ciertos grados centígrados, que obviamente en los spa no se tiene, ¿ok? Entonces, para a las chicas que les gusta ir a hacerse el pedicure estético, lo tengan en cuenta. El no estarse cambiando los esmaltes y el gelish o los acrílicos, que en la actualidad está el acripie, ¿verdad? Que lo dejan bien bonito el pie. Bueno, ese es un factor también para que se nos haga la onicomicosis, porque se fractura el acrílico, se mete la humedad y segurito que te va a formar una onicomicosis. El gelish, de igual forma. Esmaltes los pueden utilizar, pero lo recomendable es, te pintas tus uñas y hay que dejarla unos 7-10 días, retirar el esmalte y dejar descansar tu uña una semana para que así tú estés observando los cambios importantes que se puede presentar en tus uñas. ¿La que sigue? ¿Sí? ¿La acetona?
Sí, acetona pura no, esa sí la utilizamos en dado caso que se coloque un gelish, pero daña bastante la uña. ¿Ok? En cuanto al manejo de la onicomicosis, es importantísimo siempre realizar un cultivo. Un cultivo es que se corta un pedazo de la uña y se manda al laboratorio. Ese estudio se tiene más o menos entre 21 y 25 días. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque anteriormente yo les hablaba que una uña puede presentar esta característica y no es hongo. Y el paciente ya tiene 2, 3 años tomándose medicamento y no se le quita el hongo. Bueno, pues resulta que no era hongo, fue un golpe que se dio hace 3, 4 años y cambió la morfología de la uña. Entonces, es importante siempre mandar a hacer el cultivo y aparte, porque el 70% de los 150 tipos de hongos tienen variantes y en base a eso ya se puede dejar un tratamiento más específico. El tratamiento, existe tratamientos orales, tratamiento tópico a base de cremas, de spray y un tratamiento híbrido, que es una combinación de oral y tópico. El oral, yo solamente lo dejo a los pacientes que ya se hicieron un laboratorio posteriormente y su hígado y su riñón andan al 100%. ¿Por qué? Porque este medicamento, la mayor parte se metaboliza en el hígado. Y si el paciente empieza a tener falla hepática, yo le dejo el medicamento, le voy a generar una insuficiencia hepática. Esa insuficiencia hepática, bueno, pues inflama bastante el abdomen. Algo parecido han visto a pacientes alcohólicos, cómo se les infla el abdomen, que puede llegar a una cirrosis. Algo así puede generar. Entonces es importante siempre hacerse un laboratorio de sangre para ver cómo anda funcionando el hígado y el riñón, porque una parte pequeñita se va a riñón. El tratamiento que manejamos en Feed House, yo generalmente dejo un tratamiento que es un ácido de consumo médico, el cual se coloca en la uña. Antes de colocarlo en la uña es importante devastar bien la uña, o sea, limpiarla bien, adelgazarla bien y poder colocar el ácido. El hongo, tengo pacientes que van conmigo y me dicen que han estado utilizando el Unesia, el Amisil, que ya tienen tanto tiempo y que no les funciona. No les va a funcionar porque llegan con uñas demasiado gruesas y tienen ustedes la creencia que el hongo está aquí en la uña, está abajo. Entonces hay que limpiar bien la uña, hay que adelgazar la uña para que el medicamento pueda penetrar, ¿ok? Y lo cito periódicamente, si yo coloco el ácido que les menciono, que también se coloca a cierto grupo de pacientes, lo cito periódicamente para ir cambiando el ácido, ir viendo cómo nos funciona el medicamento. Tengo que esperar igual 4 meses para yo decir que el tratamiento nos va funcionando muy bien. El hongo es tardado de quitar y es importante que el paciente tenga todas las medidas higiénicas, el cambio constante de calzado, desinfectar calzado, estar lavando su calzado una vez por semana, para que nos ayude a sacar más rápido la onicomicosis. La que sigue, por favor. Entrando al pie plano. Bueno, el pie plano, yo creo que todo el mundo hemos llegado a escuchar del pie plano o que dicen tengo el pie como torta. Efectivamente es un pie como torta, no tiene forma. Si alcanzan a visualizar en esta área de aquí, se encuentra lo que es el arco longitudinal. El arco longitudinal va del talón hacia donde está el dedito gordo. De ese lado debe de estar lo que es el arco. Cuando existe un pie plano es por un arco. Muy amable, gracias. Cuando existe el pie plano es por un arco insuficiente o completamente descendido. ¿Por qué se da el pie plano? Bueno, por los músculos y los ligamentos que existen en esta área de aquí, que es la bóveda plantar, se encuentran débiles y eso hace que se descienda el arco longitudinal. En la consulta, generalmente llevan a los niños cuando el niño padece lo siguiente. El niño tiene una marcha tórpida, el niño cuando corre se cae, el niño empieza a desgastar mucho su calzado. En la parte interna lo deforma y en la suela, también en la parte interna, lo desgasta muy rápido.
El niño no quiere hacer deporte porque refiere bastante cansancio en los pies. Son los motivos por los cuales los papás pueden llevar a los niños a consulta y ahí es cuando nos damos cuenta que el niño tiene un pie plano. ¿En qué edades lo podemos empezar a diagnosticar? A partir de los 4 años, que el niño ya no usa pañal, que ya camina bien y que ya corre. Pero podemos llegar a tener un pie plano adquirido, que eso ya es en la edad adulta. ¿Por qué se adquiere el pie plano? En la actualidad volvemos a hablar lo mismo, el tipo de calzado que se está utilizando, un calzado demasiado bajo, demasiado plano. Cada vez hay más población con obesidad. La obesidad es un factor para el pie plano. En pacientes con problemas de artritis reumatoide también genera en un futuro un pie plano. En los abuelitos también nos puede llegar a formar un pie plano. Pacientes diabéticos nos pueden también llegar a tener un pie plano en un futuro. Generalmente la población que yo veo bastante es la población de la área maquiladora, los operadores que duran mucho tiempo de pie, que traen un calzado muy malo y obviamente la mayoría que está en obesidad. Dura mucho tiempo, muchas horas de pie. Todos esos factores influyen a adquirir un pie plano. No siempre genera dolor. La mayoría de los casos es asintomático, pero conforme va avanzando la edad en un adulto sí nos puede generar dolor. ¿Por qué genera dolor? Bueno, no sé si han escuchado de una enfermedad que se llama fascitis plantar y espolón calcáneo. Del espolón yo creo que sí, no falta que la abuelita, la tía que se queja que le duele el espolón o que trae espolón. Es un seguimiento que inicia el pie plano y el pie plano nos va a generar una fascitis plantar y la fascitis plantar va a terminar en un espolón calcáneo. ¿Por qué es que se da? En esta área de aquí, donde está el arco, ahí tenemos un tejido que se llama fascia plantar. Se inserta este tejido o nace este tejido desde la área del talón hacia la colchita del pie. Más o menos esta área de aquí del pie sería la colchita. Y ahí es donde termina ese tejido. A ese tejido le gusta tener una curvatura normal. Demasiado contracturado, demasiado estirado, empieza a generar dolor en un futuro. El paciente refiere lo siguiente: por la mañana que él se levanta, se pone de pie, es cuando inicia con el dolor. Es un dolor que inicia saliendo de cama. Ya en el transcurso del día, ese dolor disminuye. ¿Por qué es que genera el dolor? Bueno, porque está estirando la fascia plantar, que toda la noche estuvo estirada, se levanta y si el paciente está con sobrepeso, le carga el peso al pie y se empieza en esta área de aquí a desgarrar la fascia plantar y es lo que genera el dolor. La mayoría de los pacientes va a generar dolor en talón o en toda la planta del pie. Posteriormente, cuando esto es crónico, quedamos que crónico tiene el paciente 2, 3, 4 meses con este dolor, va a empezar a formar huecos donde está este tejido. Y esos huecos, pues el cuerpo es demasiado sabio y los rellena colocándole el espolón calcáneo, que el espolón no es más que un piquito en esta área de aquí o en esta área de aquí. Puede ser acá o aquí es donde nace el espolón. ¿Ok? Y eso es lo que genera bastante molestia. Pero no nada más el pie plano nos puede generar la fascitis y el espolón calcáneo. La mayoría de los pacientes, si no es que todos los pacientes, no tienen el mismo grado de pie plano. La que sigue, por favor. Podemos ver que este es un pie normal y este es un pie con pie plano grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En consulta me llegan lo siguiente. En pie derecho podemos tener un pie plano grado 1 y en el pie izquierdo podemos tener un pie plano grado 3. Entonces, el pie derecho que tiene bastante arco y el otro que está demasiado plano, ¿qué es lo que nos va a estar generando? Que el peso se nos vaya hacia el lado izquierdo, que es donde no hay arco, ¿verdad? Nomás por lógica. Acá hay arco, ¿no? Voy a dejar aquí.
aquí hay arco y aquí está más plano. ¿Para dónde se va a ir esto? Entonces, eso es lo que genera el pie plano, un desequilibrio del cuerpo, que eso es lo que más nos interesa cuidar. Ese desequilibrio va a estar haciendo que carguemos mayor peso del lado izquierdo y que el paciente empiece con desgaste de rodilla, de cadera, de columna. Y que en un futuro empiecen las prótesis, que cada vez es más común ver a los pacientes en consulta por dolores de rodilla, dolores de cadera, dolores lumbares, y es a consecuencia de un pie plano. La importancia de un pie plano es eso, ¿ok? Los factores de riesgo ya se los mencioné anteriormente. En las imágenes podemos ver que esta figura, que es la de un pie plano normal, cómo se encuentra la área del antepié más ancho, después sigue de anchura, debe de estar el área del retropié, y más angostito la área del medio pie. Y conforme va avanzando de grados, cómo se nos va perdiendo el arco, ¿verdad? Incluso en el pie plano grado 4 vemos esta curvatura. Esa curvatura es porque ya a partir de acá, aunque bueno, me ha tocado ver desde un pie plano grado 1, pero segurito que en un pie plano grado 4 con esta curvatura es que el pie tiene una pronación. Una pronación, no sé si me alcancen a ver todos, es que el paciente recarga su pie hacia adentro, que a lo mejor no es muy visible, pero cuando anda descalzo se ve el pie metido. Y se fijan cómo está mi rodilla, es porque empieza el paciente también con problemas de rodilla, ¿ok? Desgaste en rodilla. Ahorita les hablaba yo de la uña encarnada y les mencioné que un pie plano nos puede generar una uña encarnada. Es porque después de que desciende el arco longitudinal, el pie tiene tres arcos: arco longitudinal, externo, interno y transverso. Este arco también desciende. Y al descender, el peso, en vez de caer, o que debería de caer en el dedito gordo, en las fases de la marcha normal, se las voy a explicar. Debe de caer el talón hacia el piso, después el peso hace que se baje el pie, nuestro peso se debe de venir a la área del antepié, y por último debemos de hacer presión en el piso con el dedito gordo. Hacemos presión para despegar el pie y dar el paso. En un pie plano se mueven ese eje. Terminan de hacer el despegue, o sea, en vez de utilizar el dedito gordo, lo hacen con el segundo y tercer dedo, o lo hacen en esta parte de aquí. Esto genera que se nos esté moviendo el dedo y nos forme el famoso juanete, y posteriormente también que se nos encarne la uña. ¿Sí me expliqué? No. La que sigue, por favor. El manejo, dependiendo si es un pie plano que aún es flexible. Flexible es que tiene buena movilidad aún el pie, extensión, flexión de lo que es el tobillo. Se puede dejar las órtesis plantares, que serían estas las que manejamos en FitHouse. No son plantillas convencionales, las plantillas que ustedes encuentran en las farmacias, en Mercado Libre, en Amazon, que son de gel, no les van a ayudar, ¿eh? Necesita una órtesis, una plantilla a medida, y se debe de elevar, o debemos de ser cuidadosos qué tanto vamos a elevar el arco, los tres arcos que le acabo de mencionar. Manejamos distintas durezas dependiendo del peso del paciente. Esta plantilla nos va a ayudar a tener una corrección, una pisada un poquito más neutra, que no se meta el pie, que no se salga el pie, sino que se encuentre un poquito más neutro, a equilibrar postura y peso. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente, que empiezan con desgaste porque existe un desequilibrio en el cuerpo. Entonces, si el paciente es candidato a que se le coloque la plantilla, es una plantilla personalizada. Posteriormente, también dejamos ejercicios de rehabilitación, porque les mencioné que el pie plano está dado porque los músculos y los ligamentos se encuentran débiles. Entonces hay que ejercitar los músculos del pie, de la pantorrilla, de la rodilla. Y cierto grupo de pacientes que ya es un pie plano completamente rígido, que no tiene una buena movilidad, que está ya muy deformado, ese ya se va para cirugía.
Si se trata del pie plano en la edad infantil antes de los 16 años, los artículos nos dicen que se recupera generalmente en un 100%. En los adultos ya no recuperamos un pie plano. Más que nada la plantilla es para equilibrar peso, posturas y evitar lesiones que se van a venir en un futuro. La que sigue, por favor. El pie cabo es lo contrario al pie plano. El pie cabo es un exceso de arco. Ahorita hablábamos de la fascia plantar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, la fascia plantar dijimos que se encuentra desde el talón hacia más o menos por donde está la colchita del pie, ¿verdad? Y este es un pie cabo, lo vemos con un exceso de arco, demasiado contracturado, que también nos va a generar dolor de la fascia plantar, ¿ok? Y este pie, ¿por qué es que yo lo metí o por qué es que me entra en el grupo de población universitaria? Ahorita no vi a ninguna, pero generalmente utilizan tacones. Los tacones, entre más grande sea el tacón, más está propensa la mujer de padecer un pie cabo. Y un pie cabo es un pie muy contracturado. ¿Y dónde va a estar generando dolor este pie? En talón, porque miren, aquí genera mucha presión el paciente, y en la área de donde están las cabezas de los metatarsianos, que viene siendo la área de donde está la colchita del pie. ¿Ven cómo se forman los dedos? Son dedos en garra, se encuentran elevados, se ponen rígidos. Este tipo de pie entonces lo encontramos por el tipo de calzado. Generalmente es congénito, lo podemos tener también en pacientes que tienen problemas neurológicos. Un paciente o un ejemplo en pacientes que han tenido un problema de derrame cerebral, cambia la postura del pie. El paciente, cuando ya es un derrame cerebral avanzado, tiene este tipo de pie, puede llegar a formar este tipo de pie. La que sigue, por favor. ¿Cuándo es congénito? A nivel neuronal, cambia la movilidad o manda la señal, los nervios, a que el músculo se contracture. El paciente generalmente camina así como con el piecito y la mano. Sí, por el derrame que tuvo, no, se perdió una parte de oxigenación, se murió una parte del cerebro, esa parte no está funcionando y no está mandando adecuadamente la señal. No es en todos los casos, dependiendo del grado, ¿verdad? Hay pacientes que han tenido un derrame cerebral transitorio y realmente no quedan con mayores secuelas, dependiendo del grado. Bueno, síntomas, les mencioné ahorita que van a tener dolores en la parte del talón, por como vimos la figura, ¿verdad? Que hacía mucha presión en el área del talón, en la área del antepié. Quedamos que empiezan a generar también fascitis plantar, que es la inflamación de la fascia plantar porque está demasiado contracturada, y empiezan a formar elomas. Los elomas son callosidades. Se fijan aquí, hay callos y los dedos como se encuentran en garra. Genera también calambres, dolores musculares, inestabilidad de tobillo inestabilidad de tobillos y en ambos pies, dolor en rodillas y columna. ¿Por qué genera calambres y dolores musculares? Generalmente estos es nocturno, generalmente lo refieren por la noche. ¿Me regresan a la anterior, por favor? Si ponemos que en esta parte de aquí tenemos una polea y esa polea la tensionamos, todo este tejido se empieza a tensar. Este tejido, que es la fascia plantar, se comunica con el tendón de Aquiles. Todo el mundo conocemos el tendón de Aquiles, ¿verdad? Es este de aquí. El tendón de Aquiles se comunica con la pantorrilla. En la pantorrilla tenemos 3 músculos que son los gemelos y los sóleos y el sóleo. Si aquí en esta poleita tensionamos, se va a tensionar todo el pie y aquí la pantorrilla va a estar muy tensa, contracturada. Por consiguiente, el paciente va a tener bastante molestia en pantorrillas, dolor, calambres nocturnos sobre todo. ¿Ok? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El manejo, cuando es un pie demasiado deformado y doloroso,
es quirúrgico. Si no, lo tratamos solamente con igual órtesis plantares personalizadas. El fin de la plantilla es ayudar a que el pie no siga tan contracturado, que baje un poquito, que los dedos no se empiecen a engarrar tanto. Se engarran tanto que no entran en ningún calzado y generan mucha inestabilidad en el pie. El paciente batalla mucho para ponerse de pie, para caminar. Entonces, más que nada, lo que ayuda a la plantilla es a evitar que se vaya a engarrar y a contracturar más ese pie, pero no lo vamos a recuperar tampoco. Se recupera quirúrgicamente cuando es un pie demasiado deformado. Y también dejamos rehabilitación, ejercicios para rehabilitar, para descontracturar ese pie. La que sigue. Hablando de los elomas, que son callosidades, aquí las vemos, las callosidades, son lesiones benignas, quiere decir que no generan ningún problema de cáncer. Su forma es redondeada. Dependiendo de dónde se encuentren las callosidades, es que pueden generar bastante dolor. Por ejemplo, los interdigitales, que son los que se encuentran entre los dedos, generan muchísimo dolor, ¿eh? Entonces genera dolor, generalmente son bien delimitadas, redondeadas y son duras estas callosidades. ¿Y por qué están formados? Volvemos a lo mismo, calzado inadecuado, un calzado demasiado justo, demasiado apretado, en punta, y en pacientes que tienen alteraciones de la biomecánica de la marcha. Las patologías que vimos anteriormente, un pie plano, un pie cabo, hay más enfermedades de la marcha, nos generan problemas de callosidades. En este grupo que son ustedes, pues generalmente es por un mal calzado, un calzado inadecuado, talla inadecuada o demasiado rígido, la tela, pueden llegar a generar las callosidades. El que sigue, por favor. Y el manejo, se hace la quiropodia, que la quiropodia pues es el pedicure clínico. Lo que ayudamos es a disminuir o desvanecer lo que es la callosidad, que se va a seguir formando si el paciente no corrige el problema del pie, si no corrige la biomecánica de la marcha, la alteración del pie plano, del pie cabo, se va a volver a formar ese callo. ¿Ok? Entonces lo manejamos con quiropodias, que es el pedicure clínico, estabilizando la biomecánica de la marcha, quitando esos puntos de presión. Los callos son puntos de presión donde el pie está teniendo mayor presión. Y tenemos o manejamos todo lo que es la área de podología, manejamos ciertas cremas a base de urea, lo que hace es que mantiene el pie más suave, que no se formen tan rápido la callosidad, evita que se formen tantas grietas en el pie. Ese sería el seguimiento. En algunos casos, por ejemplo, los callos interdigitales, los que salen entre los dedos, que generan bastante dolor, pueden ser quirúrgicos, ahí se abre, se talla y quitamos la molestia, pero si no se corrige la marcha, se va a volver a formar y de nada la cirugía. ¿Ok? La que sigue. Y hablando en cuanto a úlceras de miembros inferiores, este tema es algo complicado, algo confuso, entonces voy a tratar de hacerlo bien resumido, porque es que metí las úlceras en los miembros inferiores, porque cada vez, y más aquí en México, aumenta la población con pacientes diabéticos, ¿sí? Cada vez es más común encontrar en la infancia, en los adolescentes, pacientes diabéticos. Y aquí es donde más me importaría las úlceras, pero las úlceras se pueden dar por varios motivos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la úlcera? Pues la úlcera son trastornos frecuentes que llegan a producir molestias bastante significativas, dolorosas en muchos de los casos, y se define como una ruptura de la piel con deterioro del tejido subcutáneo profundo. Varía según el grado de úlcera. Hay úlceras que abarcan hasta músculo, que abarcan hasta tendones y que abarcan hasta hueso. ¿Ok? La que sigue, por favor. En cuanto a los tipos de úlceras, como ahorita les mencionaba, pueden estar generadas por una insuficiencia venosa,
por una insuficiencia arterial en pacientes diabéticos y en pacientes con alteraciones de la presión alta. ¿Ok? La afectación de las úlceras en los pies, el 70% son de origen venoso y el 30% de origen arterial o arteriovenoso. La afectación de úlceras en los pies, el 85% son causadas por la neuropatía diabética. ¿Y qué es la neuropatía diabética? Es una alteración en la sensibilidad de los pies. ¿Se han llegado a escuchar sobre la neuropatía diabética? ¿No? Bueno, es una complicación del paciente diabético. El paciente diabético empieza a tener problemas en la sensibilidad. Los pies y las manos es donde tenemos más sensibilidad. Los nervios, algo así les explico a mis pacientes para que me entiendan un poco. Los nervios, hagan de cuenta que es un cable de electricidad, el cual está cubierto por ese hulito que tiene el cable de electricidad. Ese hule se llama mielina y ese protege al nervio. Cuando los pacientes diabéticos tienen años de ser diabéticos y descompensados, el azúcar va degenerando ese hule que se llama mielina. Entonces se queda el cable pelón o lo que es el nervio pelón. Y si pasa eso en un cable de electricidad, pues puede llegar a generar cortocircuitos, ¿verdad? Eso lo mismo genera en el cuerpo, en el pie sobre todo. Entonces el paciente siente pinchazos, ardores, adormecimientos, pero posteriormente el paciente deja de sentir. Y ahí es lo importante, que si tenemos un calzado inadecuado, muy justo, trae alguna piedra el calzado, trae una calceta que le está molestando, empieza a ocasionar unas pequeñas ulceritas que obviamente como el paciente está descompensado, esas úlceras se infectan y miren cómo puede llegar a una necrosis total. Una necrosis es muerte total del tejido y estos pacientes son a los que se amputan. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, otra cosa que puede pasar en cuanto a las úlceras es que el paciente diabético, aparte de tener una alteración de neuropatía diabética, puede tener una alteración en la circulación. Puede haber de más circulación sanguínea en el pie o menor circulación sanguínea en el pie. Y eso va a generar destrucción en lo que es el tejido óseo, en los huesos. Se destruyen los huesos, se microfracturan y el pie se deforma. Se puede llegar a formar un pie de Charcot, que el pie de Charcot es un pie ya complicado. Ese pie tuvo fracturas y cuando consolidó el pie, consolidó mal, formó bolas en lo que es la planta del pie. Y esas bolas, que es una consolidación que tuvo el pie, ¿por qué me importa mencionar esto en la plática? Porque va a generar puntos de presión y esos puntos de presión me van a formar posteriormente una úlcera. Entonces, ¿sí? Sí, ya voy a terminar. Bueno, factores de riesgo para las úlceras, pacientes diabéticos, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, enfermedades vasculares y la presión repetitiva que aquí entraría el pie de Charcot que les acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Importante, el manejo varía según el tipo de úlcera, es el seguimiento, pero siempre hay que tomar un cultivo. El cultivo es como un cotonete, como un Q-tip. Tomamos muestra del cultivo de la úlcera, se manda al laboratorio, ya que sabemos qué patógeno tiene, empezamos con antibiótico. Si es por problema circulatorio, venoso, por varices, se puede empezar a colocar un vendaje compresivo o medias compresivas para ayudar a desinflamar y posteriormente que nos ayude a cicatrizar. Siempre hay que hacer aseos, curaciones diarias y en casos en los cuales hay infeccióncita, hay que debridar. Debridar es que se quita el tejido muerto para que me empiece a ayudar a cicatrizar. Tenemos otros tratamientos como la ozonoterapia. La ozonoterapia es que con saturación de oxígeno en la área de la úlcera me va a ayudar a cicatrizar más rápido.
oxígeno, pues el oxígeno es vida, ¿verdad? Entonces me ayuda a vitalizar el tejido y me ayuda a sanar más rápido. Las plantillas ortopédicas de descarga, estas se colocarían, por ejemplo, en los pacientes diabéticos que traen úlceras plantares para que me ayude a cicatrizar más rápido y que posteriormente no se me vuelva a abrir. Zapato indicado para paciente diabético, sin costuras, suave, ancho, son el manejo que se debe de tener, pero varía el tratamiento según sea la úlcera. Si es úlcera venosa, arterial, por prediabético, es que es el manejo. La que sigue, por favor. Y pues sería todo. Muchas gracias. Aquí viene el nombre de nuestro consultorio, que es Fit House. Así nos pueden encontrar en redes sociales. Esta es nuestra dirección del consultorio y gracias. Sería todo. Bueno, acompáñanos por favor aquí al frente. Bueno, miren, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas por parte de la doctora. Nada más les comento, la quise yo, bueno, quise invitarlo incluso a las dos, ¿verdad? También a la doctora que está ahí atrás, que nos acompaña, porque me decían ellos de la importancia. No recuerdo si me decía que es la única podóloga que hay, o son pocas las podólogas que están aquí en Ciudad Juárez. Le comentaba yo a ella que cuando vas a un lugar, a un tianguis, por ejemplo, están poniendo uñas o pintando uñas y va una señora con grandes problemas, ¿no?, en sus pies y dice, oiga, ¿sí me las puede poner? Y la que está ahí dice, sí, ¿verdad? Porque ellas lo que quieren es vender, ¿verdad? Entonces ella me dice todas las complicaciones que trae, o me platicaba en aquel día que nos entrevistamos, las complicaciones que trae cuando se va a estos lugares donde no se da esa atención. Entonces ellas es por parte de, ella es médico, ¿verdad? Sabe de lo que es el tratamiento, el cuidado para ustedes, por eso lo traje, porque me toca verlos cuando vienen a veces caminando con la mochila y vienen así cansados, ¿verdad? Y todas esas posturas, después me ha tocado a mí en clases que hay personas que se mueven y se cambian de lugar y se estiran porque no aguantan la presión que traen y todo esto es a base de los pies, ¿verdad? Entonces dije, yo tengo que traerla y es importante, le digo, porque es de las pocas podólogas que tenemos aquí en la ciudad. Hace tiempo se accidentó un proctólogo aquí en el Cuatro Siglos y murió. Entonces, este personaje, este médico, pues dejó en quirófano a muchas personas, ¿verdad? Que dicen, pues que ya iba él a intervenirlos, ¿verdad? Y muere. Y si ni es algo así tan grave como, pues digo, a mí se me hace tan impactante cuando me decían, dice, hay una persona que está boca abajo porque parece que tiene jitomates, ¿no? Lo que él iba a operar, dice, ¿y dónde agarramos otro? O sea, no hay. Entonces, ella tiene su consultorio o ellas tienen su consultorio, ¿verdad? Y ahorita van a hablarles a ustedes un poquito de esto. Ahí me dijo que traen unas promociones o algo ahí para darles información a ustedes. Pero sí voy a pasar el micrófono para que le hagan las preguntas aquí a la doctora. ¿Alguien, chicos? ¿Cuáles son las enfermedades o las patologías más frecuentes en la población estudiantil y a qué se deben? Justo las que acabamos de ver. Perdón, ¿podría ser porque subimos 3 pisos de escaleras? Pues no. Bueno, puede alterar ahí a lo mejor el problema del pie plano, ¿verdad? Quedamos que el pie plano puede ser desde la infancia o puede ser adquirido. Entonces, si en tu infancia no se te detectó, lo que va a generar es que en un futuro empiezas con un problema en rodilla. Entonces ahí sí entrarían también ustedes, ¿verdad? El pie plano, la uña encarnada es de lo que más veo en este grupo de pacientes. Callosidades, callos bastante dolorosos y también ya se empieza a ver pacientes muy jóvenes con úlceras por la diabetes. Entonces, la alimentación que tiene normalmente la comunidad, tanto la comunidad mexicana universitaria, ¿también podría afectar al desarrollo de esas patologías? De la diabetes, claro. Y en cuanto a lo del pie plano, no tanto, bueno, quedamos que una obesidad también me puede detonar que me aumente el dolor, ¿verdad? Tú ya a lo mejor tenías el pie plano, pero aumentó la molestia o te diste cuenta porque subiste mucho de peso. Buenas tardes, disculpe, me gustaría preguntarle cuáles son las marcas de calzado que usted recomienda para evitar este tipo de problemas. Sabes de que no les digo yo marcas porque veo de toda la población y luego me dicen, ay, pues,
te quiere comprar un zapato de marca, pues apenas tengo para la consulta. No les digo marcas, solamente las características que debe de tener el calzado. Pero dentro de las características que yo les acabo de mencionar, que no es fácil encontrar un calzado con la punta, como les acabo de decir. Generalmente el calzado termina muy angosto. La marca de tenis New Balance es la que más o menos maneja esa característica. Skechers también maneja esa característica, pero actualmente hay una línea de los Skechers que están muy gruesa la suela. Entonces sería cuestión de buscar de los modelos anteriores. Lo que sí te digo que no son Vans, Converse, hay una marca de Adidas Star, ¿cómo se llama? Tampoco. ¿Alguien más? Una última pregunta. Chicos, ¿alguien más? ¿Nadie? No se asusten. No, yo nada más, sí desconocía algunas cosas. El líquido que usted mencionaba, ¿lo soportaría una persona diabética? Para Para lo de la uña, ajá. Si es una persona diabética bien controlada, lo podría dejar. Si no, no. Muy bien, gracias. Les iba a comentar sobre, hay unos volantes que se les van a entregar. Miren, ella tiene su consultorio y y viene ahí la información para que si ustedes en algún momento quieran asistir ahí, ¿verdad? Simplemente tienen que mencionar que estuvieron presentes en la conferencia de la doctora y entonces ella les dará un trato especial para quien se acerque ahí. Otra cosa también es que ahora que suba el maestro Mario Mesa la información a las redes, ¿verdad? Y que esté ahí la conferencia, pongan ahí ustedes también sus preguntas para que ella pueda, en caso que no tengan ahorita aquí alguna, ¿verdad? Pero que quieran ustedes externar alguna pregunta, pueden hacerlo también ahí. Y ya en cuanto haya la oportunidad, yo a la doctora le transfiero esas preguntas, ¿verdad? Para darle la respuesta a ustedes también. Lo que queremos es que ahora en la universidad, con esto que llegaron y que vamos a estar ya en población y asistiendo, haya más cercanía con todo este medio de afuera, con ellos, con los académicos que vinieron para la semana pasada, ¿verdad? Académica. Y mantener esa actividad con ustedes, o sea, que sea más vivo esto de que estén ustedes disfrutando su universidad, su estancia aquí. Entonces esa es la intención, ¿verdad? Bueno, FitHouse va a regalarles 5 consultas gratuitas en el cual viene el estudio de la marcha, la biomecánica de la marcha para ver cómo caminan, en dónde tienen mayores presiones. Viene el escáner de la pisada. El escáner de la pisada es en 3D, el cual puede verse bien claro el descenso de los arcos, cómo se empieza a deformar el pie. Son 5 consultas para los pacientes que lo deseen. No lo puedo hacer aquí porque todo mi material. Sí, sí. Así me refiero que aquí en este momento se haría la... Sí, el registro, lo que quieran. Bueno, si ocupan estos 5 ahí, yo ahorita o mañana, ahí voy a estar en la oficina y ahí ya lo registramos y nos comunicamos con la doctora. Sí, quien lo necesite, claro. Quien lo necesite, ¿ok? No voy a permitir entonces, antes de que Irene reparta estos volantitos, antes de que se retiren, le voy a entregar a la si se ponen de pie, por favor. Sí, dice así. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento a la doctora Jessica Gutiérrez Herrera por su participación como ponente en la Semana de la Salud 2022 con el tema El cuidado de los pies en la población universitaria, estadísticas patológicas en aumento. Jornada llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Campus Ciudad Juárez, los días 7, 8 y 9 de noviembre del año 2022. Y firma el maestro en Administración Pública, Mario Alberto Duarte Bustillos, nuestro director.
Y pues les invitamos también el día de mañana. Hay otras 2 conferencias para que se sumen a esta jornada y culminemos el día de mañana. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Hasta luego. Ahí les van a entregar los volantitos. Y quien requiera de estas consultas, con gusto se acerca ahí con Irene para programar ahí con la doctora que les entregue mostrando ustedes este papelito, ¿verdad? Este taloncito ahí y diciendo que estuvieron aquí en la conferencia. Les atienden.